Todavía recuerdo ese día con claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Era una tarde en Mazamitla, Jalisco, donde los vientos fríos del bosque de pinos se colaban por cada grieta de la vieja y desgastada casa. Yo, Mateo Vargas, de 32 años, piloto de Aeroméxico, por fin había conseguido unos días libres después de aquellos interminables vuelos de Ciudad de México a Los Ángeles, y de vuelta a Cancún. Mi horario de trabajo siempre estaba así de apretado, volando sin parar, echando cabezadas rápidas en el avión o en hoteles, casi sin tiempo para respirar. Pero esta vez, decidí volar de regreso para visitar a mi abuela, la mujer que me había criado hasta convertirme en la persona que soy, aunque con cálidos recuerdos mezclados con soledad. Tomé un vuelo nacional a Guadalajara, luego alquilé un coche y conduje otras 2 horas hasta Mazamitla. La carretera familiar, flanqueada por imponentes pinos a ambos lados, me provocó una punzada en el corazón. Mi abuela, Elena Vargas, tenía 78 años y vivía sola en una pequeña casa de madera. Mi abuelo había fallecido muy pronto, dejándola con soledad y recuerdos. Siempre pensaba en ella cuando volaba entre las nubes, preguntándome si estaría sana, si tendría suficiente abrigo en el crudo invierno, y lo más importante, si el dinero que le enviaba cada mes le ayudaba a vivir más cómodamente. Cuando empujé la puerta y entré, el olor a madera húmeda y humo de chimenea me invadió, familiar hasta el punto de doler. Estaba sentada junto a la chimenea, sosteniendo un libro viejo, con su pelo blanco plateado bajo la tenue luz amarilla. Levantó la vista y sus amables ojos se iluminaron al verme. Mateo, mi querido nieto, no esperaba que vinieras tan de repente. Se levantó lenta pero firmemente y me abrazó con fuerza. Sus manos temblaban, pero el abrazo seguía siendo tan cálido como cuando yo era un niño y ella contaba cuentos de hadas junto al fuego. Nos sentamos, y acerqué mi silla a la suya, sosteniendo la taza de té caliente que había preparado. Abuela, me alegro tanto de tener por fin tiempo para visitarte. Mi horario de vuelos ha sido demasiado agitado. Siento no venir más a menudo. ¿Sigues bien de salud? Ella sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas, pero su mirada seguía llena de amor. ¿Estoy bien, cariño? Ya soy vieja y toso un poco cuando hace frío. Pero estoy acostumbrada. Cuéntame sobre tus vuelos. ¿Qué ves allá arriba en los cielos altos? Le hablé de los amaneceres sobre las nubes, de las ciudades que brillaban bajo las luces nocturnas, de los pasajeros que llevaba a todas partes. Ella escuchaba, con los ojos brillantes como los de un niño. Entonces le pregunté, abuela, ¿los 40.000 pesos que te envío cada mes, los has estado recibiendo todos? Quiero saber si tienes suficiente para gastar, o si debería enviar más. Sé que eres ahorradora, pero quiero que estés más cómoda, que arregles el tejado, que compres medicinas cuando las necesites. Hizo una pausa por un momento, como si hubiera dicho algo completamente extraño. Luego, sacudió la cabeza ligeramente, sonriendo con dulzura. ¿Qué dinero? No he recibido nada de dinero. Pero me las arreglo bien. No te preocupes. Estoy acostumbrada a vivir con frugalidad. Verduras del huerto. Pan que horneo yo misma. No necesito mucho. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Me quedé helado, la sonrisa de mis labios se desvaneció al instante. ¿Qué quieres decir, abuela? Lo he estado enviando regularmente desde hace 2 años. 40.000 pesos cada mes a través de la cuenta de papá. Pensé que papá te lo había transferido. Mi cabeza daba vueltas con preguntas. No podía ser. Lo repasé en mi mente. Cada mes, transfería 100.000 pesos a la cuenta de mi padre, Francisco, con un mensaje claro, 60.000 pesos para mamá y papá. 40.000 pesos para la abuela. Papá siempre respondía, recibido, cuidaré de la abuela por completo. Nunca lo había dudado. Pensé que ese dinero le ayudaba a arreglar el tejado con goteras, a comprar mantas cálidas o incluso a ver a un médico cuando le dolían las articulaciones. Pero ahora, sentado a su lado, mirando la casa ruinosa con el techo manchado de agua, la nevera casi vacía, empecé a ver que algo andaba mal. Ella seguía sonriendo, tratando de tranquilizarme. Quizás te has confundido en algo. Estoy bien, Mateo. El solo hecho de que me visites me hace feliz. Pero yo no podía sonreír. Mi corazón latía con fuerza.
una vaga ansiedad comenzaba a invadirme. ¿Por qué no lo había recibido? ¿Qué había hecho papá con el dinero? Intenté mantener la calma para no preocuparla, pero en mi mente, los pensamientos oscuros comenzaron a inundarme. Seguimos hablando. Me contó sobre el pequeño jardín detrás de la casa, las flores que plantaba, los amables vecinos que pasaban de vez en cuando, pero yo solo escuchaba a medias. Mis ojos recorrían la casa, el sofá desgastado, la estufa de gas oxidada, la manta delgada sobre su cama. Ella había sido ayudante de cocina en el instituto local, trabajando duro toda su vida para criar a mi padre después de que el abuelo falleciera. Y ahora, del dinero mensual que yo enviaba, no había recibido ni un solo céntimo. Esa noche, me tumbé en la vieja cama del salón, con el viento silbando a través de las rendijas de la puerta, mi mente llena de inquietud. Cogí el teléfono y revisé de nuevo el historial de transferencias. La última que envié fue hace 2 semanas. Papá la había recibido y respondió, y gracias, hijo. Lo usaremos para los fines correctos. ¿Qué fines? Empecé a sospechar. ¿Podrían mamá y papá habérselo quedado todo? No, imposible. Son mis padres. Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. Quizás era solo un malentendido. Mañana, conduciría hasta Bosques de las Lomas y les preguntaría directamente a mamá y a papá. Pero en el fondo, un miedo crecía. Si la abuela tenía razón, entonces durante los últimos 2 años, ella había estado viviendo en la indigencia mientras yo pensaba que la estaba ayudando. Me sentí culpable, atormentado. Ella había sacrificado toda su vida por la familia. Y ahora, a esta edad, merecía ser cuidada. Apreté el puño, decidido a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las densas copas de los pinos en Masamitla, ya estaba despierto. Mi abuela todavía dormía, su respiración constante resonaba desde la habitación de al lado. No quise despertarla, así que me preparé en silencio una taza de café solo y me senté en la mesa de la cocina, mirando hacia el pequeño jardín. Las hojas amarillentas caían dispersas, como si me recordaran lo rápido que pasa el tiempo. Pensé en ella, en las noches que se sentaba sola junto a la chimenea, con sus manos temblorosas sosteniendo un viejo libro de cuentas. Nunca se había quejado, pero ahora me daba cuenta de que su silencio era el verdadero dolor. Tenía que aclarar todo por su bien y por mi propia conciencia. Dejé una nota en la mesa, salgo un momento. Volveré contigo esta noche. ¿Te quiero? Luego, salí al coche, el motor arrancó suavemente en el aire frío. El camino de Masamitla a Bosques de las Lomas solo llevaba 1 hora de conducción, pero hoy parecía interminablemente largo. Encendí la radio, pero la alegre música pop solo me irritaba más. La apagué, dejando que mi mente divagara entre los pensamientos. ¿Por qué harían eso mis padres? ¿O era realmente solo un malentendido? Recordé las videollamadas con papá. Él siempre sonreía y decía, todo está bien. Concéntrate en volar. Y mamá se jactaba de sus nuevas compras, acabo de comprar este bolso precioso, cariño. En ese momento, pensé que era del dinero del negocio de papá, pero ahora la sospecha crecía, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Bosques de las Lomas apareció ante mí. Una zona residencial de lujo con calles limpias pavimentadas en piedra y vallas blancas que rodeaban espaciosas casas de 2 plantas. En medio de los exuberantes pinos verdes, parecía una imagen perfecta del éxito. Pero para mí, siempre se sintió artificial y frío. Mis padres se habían mudado aquí hace 10 años, cuando el negocio de papá estaba en auge. Aparqué frente a la verja, mirando hacia la ventana del segundo piso donde mamá solía sentarse a mirar el móvil. Mi corazón latía más rápido, una mezcla de ansiedad e ira crecía. Respiré hondo, subí al porche y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa educada. Mi madre, Viviana Vargas, de 58 años, parecía más joven de lo que era gracias a las sesiones de spa y un maquillaje perfecto. Había sido agente inmobiliaria y había hecho una fortuna con la venta de propiedades. Pero ahora se había jubilado anticipadamente para disfrutar de la vida. Eso significaba que pasaba el tiempo mimándose, comprando y presumiendo en las redes sociales. Mateo, has vuelto. ¿Por qué no me avisaste para que preparara algo para el desayuno? Me abrazó superficialmente,
con el persistente olor a perfume caro. Tengo algo urgente, mamá, dije, entrando. La atmósfera familiar me golpeó de inmediato, fría y distante. Desde la infancia, había sentido esta alienación. Mis padres siempre estaban ocupados con su propio mundo. Papá con su concesionario de coches de segunda mano, mamá con sus fiestas. Rara vez me preguntaban por mí, por mis vuelos o por mi vida en los cielos. Esa distancia se había acumulado durante muchos años, desde que era un niño que a menudo corría a casa de la abuela en busca de calor. Ahora, al entrar en el espacioso salón con su brillante sofá de cuero y su televisor de pantalla curva en la pared, me sentí de nuevo como un extraño. Papá estaba sentado en la mesa del comedor leyendo un periódico, una vieja costumbre en la era digital. Mi padre, Francisco Vargas, de 61 años, era dueño de un concesionario de coches de segunda mano en las afueras. Su negocio era inestable, a veces rentable, a veces no, pero siempre le gustaba presentarse como un empresario de éxito. Llevaba una camisa a cuadros, el pelo bien peinado, un reloj de oro brillando en su muñeca. Mateo, hijo, siéntate. Desayuna con nosotros, dijo sin levantar la vista. No me senté. Me quedé allí, apretando los puños, yendo directamente al grano. Mamá, papá, necesito preguntar sobre el dinero que envío cada mes. Los 40.000 pesos para la abuela. Acabo de visitarla y me ha dicho que no ha recibido nada. ¿A dónde fue ese dinero? Tan pronto como hablé, la habitación se sumió en el silencio. El tic-tac del reloj de pared se hizo nítido, como un latido caótico. Papá bajó el periódico lentamente, con un movimiento calculado. Su rostro era una mezcla de sorpresa y molestia, como si lo hubiera acusado de algo terrible. Me miró, entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando, Mateo? Le he dado el dinero a la abuela íntegramente. Todo como pediste. Envías 100.000 pesos cada mes. Me quedo con 60.000 para la familia y le transfiero 40.000 a ella. ¿Por qué preguntas esto? Lo miré, tratando de leer su expresión. Había algo insincero en su forma de hablar. Demasiado tranquilo, demasiado seguro. Mi madre se quedó helada junto a la encimera de la cocina, con la mano sosteniendo la taza de café a medio camino. Un destello de confusión cruzó su rostro, sus ojos parpadearon rápidamente, pero recuperó la compostura de inmediato. Frunció los labios. Dejó la taza, su voz suave, pero llena de cautela. Así es, cariño. Quizás la abuela simplemente lo olvidó. Es mayor. Su memoria ya no es tan buena. A menudo se confunde con los asuntos de dinero. No le des más vueltas y preocupes a todo el mundo. Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. ¿Olvidarlo? Mi abuela no era así. Recordaba cada pequeño gasto, anotándolo meticulosamente en su cuaderno. Me quedé allí escuchando en silencio, una ola de duda y decepción creciendo. Cada palabra que decían sonaba tan suave que era escalofriante, como si la hubieran ensayado. Papá asintió de acuerdo. Exactamente. Ya conoces a la abuela. La última vez incluso olvidó el cumpleaños de Camilo. ¿Se lo he dado en persona o se lo he transferido? No recuerdo exactamente, pero definitivamente sucedió. No te preocupes. Los miré, tratando de reprimir mi ira. Pero ella dijo que no ha recibido nada. Está viviendo con dificultades. ¿Lo sabéis? La casa tiene goteras. La nevera está vacía. Tose por la noche. Si se lo habéis dado, ¿por qué está así? Mi voz se elevó, temblando de emoción. Mamá sacudió la cabeza, acercándose y poniendo su mano en mi hombro. Un gesto raro. Cariño, es mayor y tiende a exagerar. Sé que es ahorradora, no le gusta gastar. Quizás lo guardó en algún lugar y lo olvidó. Es bueno que la hayas visitado, pero no dejes que te haga dudar de la familia. Aparté su mano suavemente, pero lo suficiente como para sobresaltarla. Miré alrededor de la lujosa casa. Cuadros caros en las paredes, jarrones de cristal brillando bajo la lámpara de araña, el garaje afuera con un SUV nuevo. Cada detalle era como una acusación silenciosa, en completo contraste con la imagen de la casa ruinosa y empobrecida de la abuela Elena.
La sospecha creció, pero no discutí más. Entendí que cualquier explicación ahora solo enturbiaría más la verdad. No lo admitirían. Al menos no en este momento. Entiendo, dije, con la voz helada. Vuelvo con la abuela. Papá me miró, un destello de preocupación en sus ojos, pero luego se encogió de hombros. De acuerdo, vete. Recuerda enviar el dinero de este mes. Sus palabras se sintieron como una bofetada, pero no respondí. Me di la vuelta, salí por la puerta, y el viento frío entró de golpe como para calmar la ira ardiente dentro de mí. Cerré de un portazo la puerta del coche, arranqué el motor y conduje directamente de vuelta a Masamitla. La carretera serpenteaba a través del bosque de pinos, el viento frío entraba por la ventanilla agrietada. Pero no era tan frío como la decepción que me roía el corazón. Mis manos agarraban el volante con fuerza, mi mente daba vueltas. Recordé mi infancia en la casa de Bosques de las Lomas, un hogar siempre lleno de voces, pero falto de calidez. Eran los años 90, cuando yo solo tenía 6 o 7 años. Nuestra casa no era tan lujosa como ahora, pero ya mostraba signos de artificialidad. Mi padre, un hombre ambicioso, siempre volcado en el trabajo. Para él, el dinero y el estatus eran las únicas medidas del éxito. A menudo llegaba a casa tarde, oliendo a cerveza y humo de cigarrillo en la ropa. He vendido 2 coches hoy, hijo, presumía. Pero nunca preguntaba cómo iba el colegio o si tenía alguna alegría o pena. Me veía como parte de la imagen de familia perfecta, el hijo mayor, bueno en los estudios, que no causaba problemas. Pero no sabía que a menudo me sentaba solo en mi habitación, mirando por la ventana, esperando un abrazo o una palabra genuina de elogio. En cuanto a mi madre, Viviana, estaba ocupada con su apariencia y las fiestas. Trabajaba como agente inmobiliaria, corriendo de un lado a otro viendo casas y firmando contratos. Era hermosa, siempre con un maquillaje meticuloso, pelo ondulado y vestidos a la moda. Pero rara vez me mostraba una preocupación genuina. Mateo, juega solo. Mamá está ocupada, decía, y luego se sumergía en llamadas telefónicas con clientes. Por la noche, llegaba a casa con bolsas llenas de catálogos de moda, sentándose frente al espejo durante horas. Recuerdo una vez que me caí de la bicicleta y me sangraba la rodilla, ella solo echó un vistazo y dijo, lávatelo, cariño. No ensucies el suelo. Ni un abrazo, ni preguntas. Dedicaba toda su atención a las fiestas con amigos, mujeres ricas que presumían de sus casas y coches. Me sentía como un objeto decorativo en su vida, no como su hijo. Luego nació mi hermano menor, Camilo, 4 años más joven que yo. Fue entonces cuando todo cambió por completo. Camilo fue rebelde desde el principio, llorando incesantemente, tirando cosas, exigiendo sin fin. Pero mis padres lo malcriaron hasta la saciedad. Es el más joven, decía mamá, y luego le compraba juguetes caros mientras yo tenía que ahorrar mi propia paga para comprar libros. Papá pasaba tiempo enseñando a Camilo a andar en bicicleta, mientras que a mí solo me gritaba, aprende tú solo. Ya eres mayor. Camilo a menudo causaba problemas en la escuela, peleando, faltando a clase. Pero mis padres siempre lo defendían, culpando a los profesores. Pero si mis notas bajaban aunque fuera un poco, papá gritaba, ¿quieres avergonzarme? Su egoísmo era evidente. Le dieron todo su amor a Camilo porque era como ellos, ostentoso, exigente. A mí, tranquilo y soñador, me dejaron de lado. En esos años de infancia, solo mi abuela se preocupó y me crió adecuadamente. Mientras mis padres estaban ocupados con Camilo, ella me acogía los fines de semana y las vacaciones de verano. Su casa era sencilla, con el aroma a madera húmeda y productos horneados. Me enseñó a cocinar, a remover la masa para las galletas, a plantar verduras en el jardín. La vida no siempre es fácil, Mateo, pero necesitas amor para superarla, decía, acariciándome el pelo. Los recuerdos con ella eran tan vívidos que podía sentir de nuevo ese calor. Una vez me acosaron en la escuela por ser alto y delgado. En casa, mamá solo dijo, los chicos tienen que ser duros. Pero cuando se lo conté a la abuela, me abrazó fuerte, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi nieto es tan talentoso. No les hagas caso. Estoy orgullosa de ti. Me contaba historias sobre el abuelo,
sobre cómo superó las dificultades en su juventud. Me enseñó a leer libros de aventuras sobre el cielo, sobre aviones. ¿Te gusta volar, eh? Creo que lo conseguirás. Ella fue mi único apoyo, donde encontré un amor incondicional mientras mis padres estaban ocupados presumiendo ante los vecinos de nuestra feliz familia. Ella me cuidó en silencio, desde las comidas hasta las historias que me ayudaron a crecer. Luego llegó el momento en que me aceptaron en el programa de formación de pilotos cuando tenía 18 años. Era mi sueño desde niño surcar el cielo, libre como un pájaro. Gané una beca parcial, pero necesitaba dinero para la matrícula inicial. Se lo conté a mis padres con nerviosismo. Papá se rió burlonamente. ¿Un piloto? La matrícula es cara. ¿Puedes pagártela tú solo? Mamá negó con la cabeza. No tengo dinero extra, estoy ahorrando para la universidad de Camilo. Se negaron en rotundo, sin una palabra de aliento. Quedé devastado, pensando que mi sueño se había hecho añicos. Pero la abuela me llamó a Masamitla, se sentó junto a la chimenea, sosteniendo su vieja libreta de ahorros. Tengo esto para ti. Tómalo para la matrícula. Era todo el dinero que había ahorrado en su vida con su sueldo de ayudante de cocina. Me lo dio todo, más de 200.000 pesos, suficiente para matricularme y superar el difícil primer año. Recuerdo ese día con claridad, el aire frío de Masamitla mientras me despedía en el pequeño aeropuerto. Sus ojos estaban orgullosos, llenos de amor, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Vuela alto, nieto, rezaré por ti todos los días. Me abrazó fuerte, con el familiar aroma a jabón. Ese dinero no era solo dinero. Era amor, sacrificio. Me ayudó a superar los agotadores primeros meses, los vuelos de prueba, las clases teóricas, la vida lejos de casa. Cada vez que estaba cansado, pensaba en ella, en esa sonrisa, y me esforzaba más. Nunca lo he olvidado. En cada vuelo, susurro, gracias, abuela. Ahora, conduciendo de vuelta a Masamitla, esos recuerdos me dolían agudamente en el corazón. Apreté el volante con fuerza, tratando de no dejar que la ira explotara. Pero en el fondo, sabía que no podía dejarlo pasar. Mi abuela, la mujer que había sacrificado toda su vida por mí, no merecía soportar esto. Decidí quedarme con ella el resto de mis días libres. No solo por compañía, sino también para investigar personalmente lo que realmente estaba pasando. Mis cortas vacaciones casi habían terminado, pero aprovecharía cada minuto al máximo. Quizás, al quedarme con ella, vería más claramente las señales que antes había pasado por alto por estar demasiado ocupado con los cielos. Los primeros días en Masamitla fueron fríos pero extrañamente pacíficos. El otoño de Jalisco se convertía gradualmente en invierno. El aire era fresco, las agujas de pino caían esparcidas por el patio. La abuela Elena se despertaba temprano, trajinando en la cocina con sonidos familiares, el tintineo de ollas y sartenes, el tenue aroma del café solo. Preparaba un desayuno sencillo, generalmente pan tostado con mantequilla, acompañado de unos huevos duros y algunas verduras del huerto trasero. Come, cariño. Un piloto necesita estar fuerte para volar, decía, sonriendo amablemente, mientras sus manos temblorosas colocaban el plato frente a mí. Me sentaba en la vieja mesa de madera, observándola moverse lenta pero firmemente, con el corazón inusualmente cálido. Hacía mucho tiempo que no tenía mañanas como esta, sin prisas por ir al aeropuerto, sin preocuparme por un horario de vuelos apretado. Solo ella y yo en la pequeña casa en medio del bosque de pinos. Pasamos el tiempo hablando. Me sentaba a escucharla contar viejas historias, las que había oído cientos de veces, pero de las que nunca me cansaba. Hablaba de su juventud, cuando trabajaba como ayudante de cocina en el instituto local, cocinando para cientos de estudiantes cada día. Lo que más me gustaba era hacer galletas, cariño. Los niños siempre pedían más, con sus caras tan emocionadas. Se reía, sus ojos brillando bajo la débil luz del sol que se filtraba por la ventana. Luego hablaba de mi abuelo, el hombre amable que había fallecido hacía más de 20 años. A tu abuelo le encantaba tallar madera, te hacía juguetes cuando eras pequeño. ¿Recuerdas el avión de madera que te hizo? Asentí, con el corazón encogido. Todavía guardaba ese avión en mi maleta, llevándolo en cada vuelo como un talismán.
Esas historias eran como un río suave que arrastraba parte de la ansiedad que sentía. Juntos arreglamos el pequeño jardín del patio delantero. Su jardín había sido frondoso, pero ahora solo quedaban unos pocos arbustos de verduras marchitas por el frío. Me arremangué, cogí una azada para cavar la tierra y planté algunas cebollas y espinacas más, que a ella le gustaban. «Qué mañoso eres», me elogió, sentada en una silla pequeña observando. Sonreí. «Es porque tú me enseñaste». Luego le ayudé a cambiar el viejo toldo del porche. El toldo se había podrido por la lluvia y la nieve del año pasado. Compré unas tablas nuevas en la tienda local, subí a una escalera y clavé clavos. El sonido del martillo resonaba en el tranquilo bosque de pinos, mezclándose con el silbido del viento. Ella estaba cerca, pasándome agua, con los ojos llenos de amor. En esos momentos, sentí una paz rara, como si todas las heridas se disolvieran en medio del cálido aroma a madera y el viento del bosque. Mi ajetreada vida en Ciudad de México, los vuelos interminables, parecían tan lejanos. Aquí, solo estábamos ella y yo, como en mi infancia. Pero cuanto más tiempo me quedaba, más me daba cuenta de que vivía en una indigencia desgarradora. Al principio, intenté no darme cuenta, pensando que simplemente estaba acostumbrada a ser ahorradora. Pero poco a poco, los pequeños detalles se acumularon, como gotas de agua que desbordan una taza. El sistema de calefacción de la casa era anticuado, zumbaba ruidosamente al encenderse y solo calentaba un rincón de la habitación. Las primeras noches, me acurruqué bajo mantas delgadas, pensando en la moderna chimenea de casa de mis padres. La estufa de gas tenía fugas, un ligero olor a gas persistía cada vez que cocinaba, lo que me preocupaba. «Abuela, la estufa está rota». «Déjame comprarte una nueva, ¿vale?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No hace falta, cariño. Todavía funciona bien. No malgastes el dinero en una nueva». Pero yo sabía que si no compraba una nueva, podría ser peligroso. Luego la nevera, casi vacía. La abrí para comprobar, viendo solo unos pocos huevos, galletas saladas y algunas verduras marchitas del jardín. Ni carne, ni leche fresca, ni fruta. Comía tan frugalmente que tuve que contener las lágrimas. «¿Esto es todo lo que comes?», pregunté, con la voz temblorosa. Se lo tomó a risa. «Ya soy vieja, como poco, cariño. Mientras esté llena, es suficiente». Pero vi que había adelgazado, sus mejillas se habían hundido, su piel estaba más arrugada. Su ropa estaba gastada. El suéter que se había tejido ella misma en su juventud ahora estaba remendado una y otra vez. La manta de su cama era delgada, no lo suficientemente abrigada para el invierno que se avecinaba. Los zapatos de lana que usaba por casa tenían agujeros en los talones, dejando al descubierto sus dedos fríos. Aún así, intentaba mantener una actitud tranquila, diciendo siempre, «Estoy acostumbrada». «No te preocupes. No quiero molestar a nadie». Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo, molestar a nadie. Había sacrificado toda su vida, y ahora temía ser una carga. Vivía con una frugalidad que rozaba la dureza. Cada noche se sentaba a la mesa bajo la tenue luz amarilla, sosteniendo su viejo cuaderno y registrando meticulosamente cada gasto. «Hoy, el pan costó 40 pesos, las verduras 20 pesos», murmuraba, su lápiz temblando sobre el papel. Siempre temía que gastar demasiado la dejara sin dinero para las medicinas. «La vejez trae pequeñas dolencias, cariño. Hay que ahorrar para cuando esté enferma», decía, con la mirada perdida. Me senté a su lado, observando, con el corazón lleno de pena. Había sido una mujer fuerte, y ahora calculaba cada céntimo para pasar el día. Cuando le pregunté sobre arreglar el tejado porque tenía goteras y entraba agua cada vez que llovía o nevaba, simplemente negó con la cabeza. «¿Aguantará este invierno, cariño? No te preocupes». Pero no podía soportar verla vivir en condiciones tan ruinosas. En las noches en que el viento aullaba a través del bosque de pinos, me quedaba despierto en la vieja cama del salón, oyendo su tos suave desde la habitación de al lado. La tos seca y prolongada me partía el corazón. Quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle si estaba bien, pero temía despertarla. Un sentimiento de impotencia y piedad me abrumaba como una ola creciente. Pensaba en mis vuelos, surcando los cielos, libre,
pero ahora me sentía pequeño e inútil. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Durante 2 años enviando dinero regularmente, pensé que vivía cómodamente, arreglando la casa, comprando medicinas. Pero en realidad, vivía en tal indigencia. ¿Quién se había llevado ese dinero? ¿Mis padres? ¿Camilo? La sospecha crecía, como una bomba de combustión lenta en mi corazón. Después de muchas noches de insomnio dando vueltas en la cama, decidí que tenía que verificarlo yo mismo. Mis padres habían mentido. Estaba seguro. Pero la sospecha sola no era suficiente. Necesitaba pruebas concretas, algo innegable. Ya no podía enfrentarlos directamente. Estarían en guardia. Lo encubrirían. Tenía que ser sigiloso, como un piloto volando bajo para evitar el radar. El pensamiento hizo que mi corazón se acelerara, en parte por miedo, en parte por emoción. Era un piloto, acostumbrado a tener el control, pero ahora me embarcaba en un vuelo arriesgado donde el destino era la oscura verdad sobre mi propia familia. Esa noche, decidí pasar por casa de mis padres en Bosques de las Lomas. Antes de ir, llamé a mamá, fingiendo que quería cenar con la familia para aclarar el malentendido. Claro, ven, cariño. Haré carne a la parrilla, dijo por teléfono, con una voz artificialmente alegre. Conduje hasta casa de mis padres, con el corazón latiendo como antes de un vuelo en una tormenta. Sentí que entraba en un lugar que ya no era el hogar de mi infancia, sino una cueva llena de secretos por descubrir. Cuando llegué, la casa era tan lujosa como siempre. Lámparas de araña brillando, el delicioso olor a comida flotando desde la cocina. Papá estaba sentado viendo la televisión, una nueva pantalla curva que no había visto antes. Hijo, siéntate. ¿Una cerveza?, preguntó, con un tono amistoso, pero sin apartar los ojos de la pantalla. Mamá estaba atareada en la cocina con un vestido nuevo, su cuello adornado con un brillante collar de perlas. Mi hermano menor, Camilo, estaba mirando su teléfono, presumiendo del coche nuevo que acababa de comprar. Mira esto, hermano. Un BMW X3, se conduce genial. Lo compré hace 2 meses. Sonrió ampliamente, mostrándome fotos del coche reluciente en su pantalla. Asentí, forzando una sonrisa, pero mi corazón estaba lleno de sospechas. La cena de esa noche fue incómoda. Comimos carne a la parrilla, ensalada y pan francés. Cuando la cena terminó, mis padres estaban ocupados limpiando y viendo una película. Camilo salió al garaje a trastear con su coche. Y yo fingí ir al baño antes de colarme en el despacho de papá. El despacho estaba en la primera planta, la puerta sin llave. Papá siempre fue así de confiado. Mi corazón latía salvajemente, mis manos estaban heladas, el sudor me brotaba a pesar del frío. Empujé la puerta suavemente, entrando en la penumbra. El escritorio estaba desordenado, lleno de papeles, una señal de su negocio inestable. Abrí el primer cajón y encontré una pila de facturas y recibos de compras y cenas que aún no habían sido archivados. Mi corazón dio un vuelco. Era esto. Los revisé rápidamente. Un recibo de un reloj Rolex, 100.000 pesos. Una factura de un bolso Louis Vuitton para mamá, 40.000 pesos. Vestidos de diseño del Palacio de Hierro, otros 30.000 pesos. Luego, recibos de cenas elegantes, 6.000 pesos, y pagos del coche de Camilo, a plazos, pero el primer pago era de 80.000 pesos. Las fechas coincidían con las veces que enviaba dinero. Rápidamente saqué fotos con mi teléfono, con las manos temblando, y luego metí toda la pila de papeles en el bolsillo de mi abrigo. No todos, solo los importantes, para que no sospecharan de inmediato. Se oyeron pasos en el pasillo. De papá. Cerré el cajón, salí corriendo de la habitación, con el corazón latiendo como un tambor. ¿Qué hacías ahí dentro?, preguntó papá al verme. Forcé una sonrisa. Solo buscaba un cuaderno viejo, papá. Asintió, sin insistir. Me despedí y conduje de vuelta a Masamitla en la oscuridad, con el bolsillo del abrigo pesado. La carretera estaba completamente a oscuras, iluminada solo por mis faros, pero mi mente se iba aclarando gradualmente. Esta era la primera prueba. De vuelta en casa de la abuela, ella ya estaba dormida, su tos suave resonaba desde la habitación.
Me senté a la mesa, abrí mi portátil y lo cotejé con mis extractos bancarios. Cada vez que transfería 100.000 pesos, solo unos días después, aparecían las facturas de las compras. El día 8, el reloj. El día 10, el bolso. El mes pasado, transferencia el día 3. Luego, el día 7, el recibo del coche de Camilo. Todo encajaba como un rompecabezas. ¿Los 40.000 pesos para la abuela? Ni rastro. Se lo habían quedado todo, lo habían usado para ellos. Miré la pantalla, sintiendo como si alguien me hubiera apuñalado con fuerza en el pecho. Las lágrimas rodaron, empañando los números. ¿Cómo podían hacer esto? La abuela era la madre de papá, la que lo crió a él, y yo, su hijo, enviando dinero a casa con la esperanza de ayudar a la familia. Pero nos traicionaron, usando ese dinero para su lujoso estilo de vida. Todo lo que había reunido lo dejaba todo meridianamente claro. Desde los extractos bancarios, recibos, facturas de pago hasta las publicaciones en redes sociales, todo decía lo mismo. El dinero que enviaba para la abuela había sido malversado, utilizado para el extravagante estilo de vida de mis padres y mi hermano. No fue algo casual. Fue sistemático, mes tras mes. Esa noche, en la pequeña casa de Masamitla, recopilé todas las pruebas. Sentado junto a la débil chimenea, con el viento aullando fuera de la ventana, imprimí las facturas, las pegué en un cuaderno y anoté las fechas. En total, durante los últimos 2 años, había enviado casi 1 millón de pesos para la abuela. Pero ella no había recibido ni un solo céntimo. Mi corazón dolía agudamente. La ira se mezclaba con la tristeza. Pensé en la abuela durmiendo en la habitación de al lado, tosiendo por el frío, y las lágrimas volvieron a caer. Pero ahora tenía suficientes pruebas. Se acercaba la Navidad, la gran reunión familiar, y ese sería el día en que todo saldría a la luz. Ya no tenía miedo, solo determinación. Tendrían que enfrentarlo, y la abuela obtendría justicia. Los días siguientes pasaron en una ansiosa anticipación. Mis vacaciones terminaron y tuve que volver al trabajo. Pero mi mente estaba inquieta. En cada vuelo de Ciudad de México a Los Ángeles, me sentaba en la cabina mirando las vastas nubes blancas. Pero mis pensamientos solo estaban en Masamitla, en mi abuela, y en el archivo de documentos guardado de forma segura en mi maleta. La llamaba todos los días para saber cómo estaba de salud y le enviaba más dinero, esta vez a través de la vecina anciana que vivía cerca, ya no a través de papá. Mis padres llamaron un par de veces, con voces alegres como si nada hubiera pasado. Hagamos una gran Navidad este año. Vuelve a casa. Acepté, pero en mi corazón se estaba formando un plan. Vendría, trayendo la verdad conmigo. La Navidad de ese año llegó más rápido de lo que esperaba. Jalisco estaba gélido, con una ligera nevada cayendo en Masamitla. La casa de los Vargas estaba lujosamente decorada, un imponente árbol de Navidad con luces LED parpadeantes, coronas colgadas en las puertas, música navideña resonando desde los altavoces exteriores. Mis padres organizaron una gran fiesta como todos los años, invitando a parientes, amigos y vecinos. El ambiente era festivo, lleno de buenos deseos. Todos reían y charlaban, levantando copas de vino, los niños corrían abriendo regalos. Mis padres eran el centro de atención. Papá Francisco con un traje rojo riendo a carcajadas mientras contaba historias sobre su negocio. Mamá Viviana con un vestido brillante presumiendo de su reciente viaje al spa. Mi hermano menor, Camilo, estaba atareado presumiendo de su nuevo BMW ante nuestros primos. Llegué un poco tarde con la abuela Elena. Fui en coche a recogerla a Masamitla. Llevaba su viejo suéter de punto, sosteniendo una pequeña bolsa de regalos, las galletas que ella misma había horneado. En realidad no quería ir, cariño. Pero es Navidad, dijo suavemente en el camino. Le apreté la mano. Estoy aquí contigo. Cuando entramos en la villa, el aire cálido nos envolvió, pero para mí se sentía nauseabundamente artificial. Los parientes nos saludaron, abrazando a la abuela y preguntándole por ella, pero vi un destello de lástima en sus ojos al mirarla, la anciana con ropa gastada en medio de los atuendos glamorosos. Me senté en silencio a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano bajo la mesa, observando a mis padres reír y hablar. Papá le dio una palmada en el hombro a un tío,
presumiendo de su otrora próspero concesionario de coches. Mamá sonreía radiante, hablando de su nuevo bolso. Es de diseñador, nada barato. Camilo se estaba haciendo selfies con el árbol, publicándolos en las redes sociales. Me senté allí, con el corazón ardiendo, mi mano agarrando el archivo en el bolsillo de mi abrigo. Me había preparado para lo que venía. Una bomba en medio de la fiesta. La fiesta estaba en pleno apogeo. Todos sentados alrededor de la larga mesa de comedor con pavo asado, ensalada y pudín servidos. Las risas resonaban, las copas tintineaban. Francisco, de muy buen humor, se levantó, brindando con un pariente. Este año, nuestra familia ha tenido mucho éxito. Coches nuevos, casa bonita, la vida es perfecta. Se rió a carcajadas, con la cara sonrojada por el vino. Ese era el momento que había estado esperando. Mi corazón latía como el motor de un avión antes del despegue. Me levanté, sosteniendo el grueso archivo, y lo coloqué sobre la mesa con un golpe suave pero perceptible. La atmósfera se silenció de repente. La música navideña seguía sonando, pero las risas se apagaron al instante. Todos estaban sorprendidos, mirándome con confusión. Tío Tomás detuvo su copa a medio camino. Tía María se quedó boquiabierta. La abuela a mi lado me apretó la mano con fuerza, sus ojos preocupados pero en silencio. Respiré hondo, mi voz temblorosa pero resuelta. Todos, escúchenme un momento. La Navidad es un momento de reunión familiar, pero hoy tengo que revelar la verdad. Una verdad dolorosa. La habitación estaba mortalmente silenciosa, solo se oía el viento fuera de la ventana. Miré a mi alrededor y vi a mis padres congelados. La cara de papá Francisco se puso roja. Mamá Viviana frunció los labios. Camilo frunció el ceño, sin entender. Continué, con la voz más alta. Durante los últimos 2 años, he estado enviando 100.000 pesos cada mes, 60.000 para mamá y papá, 40.000 para la abuela. Pensé que ese dinero le ayudaba a vivir cómodamente, arreglar la casa, comprar medicinas, pero no ha recibido ni un solo céntimo. Ha estado viviendo con dificultades en Masamitla. Tejado con goteras, nevera vacía, tosiendo por la noche por el frío. Mientras tanto, hice una pausa, señalando a mi alrededor. Esta casa es lujosa. Coches nuevos, relojes de diseño, bolsos caros. ¿De dónde viene este estilo de vida extravagante? La gente empezó a murmurar, los susurros se extendieron. ¿Qué? Dinero enviado a casa. Señalé el archivo. Aquí dentro están todas las pruebas. Mis extractos bancarios, recibos de compras, facturas de pago, publicaciones en redes sociales. Cada vez que transfería dinero, solo unos días después, mamá, papá y Camilo lo gastaban todo en lujos. Los 40.000 pesos para la abuela, desaparecidos. Lo malversaron todo. Abrí el archivo, pasando a la primera página. El recibo del Rolex de papá, las fechas coinciden con mi transferencia. Aquí, papá compró esto justo después de que envié el dinero de octubre. Luego, la página siguiente, la factura del bolso de mamá. Mamá publicó esto en las redes sociales, pero ¿de dónde salió el dinero? Y la foto del coche de Camilo. Mi hermano presumió de su BMW, pero la primera cuota coincide con el día en que lo envié. Los parientes murmuraron más fuerte, el cotilleo se extendió como la pólvora. Tío Tomás miró a papá, con los ojos llenos de duda. Tía María se tapó la boca, susurrando a su marido. Dios mío, ¿cómo puede ser? Francisco intentó mantener la calma, su rostro palideciendo, pero sus manos temblaban al ver su nombre en las facturas. Se levantó de un salto, su voz tartamudeando, ¿qué? ¿Qué estás haciendo, Mateo? ¿Es Navidad? ¿Por qué lo estás arruinando así? Me arrebató el archivo de la mano, hojeándolo rápidamente, su rostro se volvió ceniciento. Luego lo tiró sobre la mesa, gritando, mentiras. Estás inventando esto para humillar a tus padres. Le dimos el dinero a la abuela. ¿Verdad, Viviana? Mamá palideció, forzando una sonrisa, su voz temblorosa. Sí, cariño. Es solo un malentendido. La abuela se olvidó, eso es todo. Pero su sonrisa era torcida,
sus ojos estaban llenos de pánico. Camilo bajó la cabeza, incapaz de creer que sus propias publicaciones estuvieran exponiendo a la familia. Murmuró, no, no es así, hermano. Pero todos habían visto la foto del coche en la pantalla del teléfono que sostenía, coincidiendo con el recibo. La atmósfera se volvió caótica, los parientes susurraban más fuerte, algunos se levantaron, mirando a mis padres con decepción. Tío Tomás negó con la cabeza. Francisco, si esto es cierto, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propia madre? Papá explotó de ira, su cara se puso morada. Cállate. Esta es mi casa. No he hecho nada malo. Mateo, eres un traidor. Me señaló, su voz estridente. Pero me mantuve firme, con el corazón latiendo con fuerza pero sin vacilar. Me había preparado para esto, para la rabia, la negación. En medio del caos, la abuela Elena se levantó lentamente. La habitación se sumió de nuevo en un silencio sepulcral. Se acercó a la mesa, sus ojos una mezcla de indignación y dolor, sus manos temblorosas, pero su voz firme. En toda mi vida, nunca he visto algo tan vergonzoso. Que un hijo pueda quitarle el dinero destinado a su madre para alimentar su propia presunción y vanidad. Miró directamente a papá, su hijo. Francisco, eres mi hijo, pero me has decepcionado. El dinero que Mateo me envió, te lo quedaste para ir de compras. Yo viví en la indigencia, pero tú viviste en el lujo. No necesito el dinero, pero necesito la honestidad de mis hijos. Sus palabras cortaron como un cuchillo. La habitación estaba completamente en silencio. Papá se quedó helado, con la cara pálida, la boca abierta, pero sin palabras. Mamá se derrumbó en su silla, llorando y negando con la cabeza. Yo. No entiendo. Camilo se encogió en un rincón, presa del pánico y la vergüenza, con la cara sonrojada. Nadie dijo una palabra. Los parientes intercambiaron miradas. El ambiente festivo se hizo añicos. Me acerqué, ayudando suavemente a la abuela a salir. No dijo nada más, solo me apretó la mano con fuerza, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Salimos por la puerta, una ligera nevada caía afuera, el viento frío nos azotaba la cara. En el camino de regreso a Masamitla, lloró suavemente. Nunca esperé esto, cariño. La abracé. Lo siento, abuela, pero tenía que hacerlo. Ella asintió. Estoy orgullosa de ti. Esa noche, de vuelta en la pequeña casa, ella durmió tranquilamente, pero yo me quedé despierto toda la noche. La verdad había sido revelada, pero las heridas permanecían. Los parientes llamaron después para preguntar, pero mis padres guardaron silencio. Supe que todo había cambiado para siempre. La mañana después de Navidad había pasado, pero el ambiente festivo aún flotaba en el aire frío de Masamitla. Me desperté temprano, preparé café solo y me senté en la vieja mesa de madera, mirando el jardín cubierto por una fina capa de nieve. La abuela todavía dormía, su respiración constante desde la habitación de al lado me recordaba por qué lo había hecho todo. Anoche, después de llevarla a casa, me senté en silencio junto a la chimenea, repasando la caótica escena en la villa. Papá gritando fuerte, mamá sollozando, Camilo con la cabeza gacha, los parientes susurrando, sus ojos llenos de decepción. Tío Tomás me llamó después. Mateo, si lo que dijiste es cierto, entonces no sé qué decir. ¿Hiciste lo correcto? También llegaron llamadas de otros parientes, preguntando, expresando su conmoción, ¿pero de mis padres y de Camilo? Silencio absoluto. Ni una sola llamada, ni un mensaje, como si intentaran enterrarlo todo bajo la nieve de Navidad. No podía esperar a que se arrepintieran por sí mismos. La verdad había sido revelada, pero el dinero que pertenecía a la abuela, aún no había sido devuelto. Decidí actuar de inmediato. Sentado frente a mi portátil, redacté una carta concisa, tan fría como el viento de invierno. Queridos mamá y papá, escribí, con las manos temblando ligeramente por la ira persistente. A raíz de lo sucedido anoche, adjunto copias de las pruebas relativas a la malversación del dinero que envié para la abuela, por un total de casi 1 millón de pesos en 2 años. Si en los próximos 30 días no devuelven la cantidad total, presentaré una demanda en el juzgado local. Esto no es una amenaza, sino justicia para ella.
La imprimí, adjunté copias de los recibos, extractos bancarios, fotos de publicaciones en redes sociales, todo lo que había reunido. Lo metí todo en un sobre, lo sellé y conduje hasta la oficina de correos para enviarlo por correo urgente a Bosques de las Lomas. En el camino de vuelta, el corazón se me aceleró. Nunca pensé que me atrevería a llegar tan lejos, a demandar a mis propios padres. Pero pensando en la abuela, en las noches que tosía por el frío, supe que no tenía otra opción. Esta era la única manera de reclamar lo que era suyo y quizás recuperar un poco de dignidad para mí. Imaginé su reacción al recibir la carta. Quizás papá abriría el sobre irritado, pensando que era una factura de negocios. Luego su rostro palidecería al leer las líneas. Mamá se taparía la boca, con las lágrimas rodando, negando con la cabeza. Mateo, ¿cómo se atreve? Nunca esperaron que su hijo, el que siempre se mantenía en silencio, siempre enviaba dinero sin hacer preguntas, llegara tan lejos. La reputación de la familia, que valoraban por encima de todo, estaba al borde del colapso. Los parientes lo sabían, los amigos susurraban, los vecinos seguramente cotillearían. El concesionario de coches de papá, ya inestable, perdería clientes si el escándalo se extendía. Mamá, con sus jactanciosas publicaciones en redes sociales, se enfrentaría a comentarios críticos. No me alegré de eso, solo sentí tristeza. Tristeza de que mi familia se hubiera desmoronado hasta este punto, de que la codicia los hubiera convertido en extraños. En los días siguientes, me quedé con la abuela, tratando de mantener la normalidad. Limpiamos la casa, arreglamos el toldo, plantamos más verduras para la primavera. Ella hablaba menos, con la mirada perdida cada vez que pensaba en su hijo. No estoy enfadada con Francisco, cariño. Solo triste, dijo una vez mientras nos sentábamos junto a la chimenea. La abracé. Lo sé, abuela, pero tenía que hacer esto. Ella asintió, acariciándome el pelo como cuando era niño, pero dentro de mí había una tormenta. Revisaba mi teléfono cada hora, esperando noticias de ellos. Nada. Solo llamadas de parientes. Tía María preguntando por la abuela. Tío Tomás aconsejando paciencia. Francisco es terco, pero lo pensará. Sonreí amargamente. Eso espero, tío. Pero en el fondo, sabía que no se disculparían. El orgullo de papá, la artificialidad de mamá, eran más grandes que los lazos familiares. Entonces, como era de esperar, actuaron. No con disculpas, sino con dinero. Me enteré por una llamada de tío Tomás. Francisco está buscando dinero desesperadamente, Mateo. Vendió el coche de Camilo y el reloj y el bolso de Viviana, incluso hipotecó la casa. Me quedé atónito. La cantidad malversada era de casi 1 millón de pesos, precisamente 960.000 pesos. Pero con intereses y pérdidas, exigí la suma completa. Papá Francisco se movió por todas partes, llamando a amigos para pedir prestado, vendiendo artículos en línea, incluso yendo al banco para hipotecar la espaciosa casa en Bosques de las Lomas. Imaginé la escena. Papá sentado en el garaje viendo cómo se llevaban el brillante SUV, su rostro lleno de amargura. Mamá llorando mientras empacaba su bolso Louis Vuitton, vestidos de diseñador, las cosas de las que una vez presumió, para venderlas con descuento. Camilo discutiendo, perdiendo su amado BMW, pero finalmente teniendo que aceptarlo. No tenían otra opción. Una demanda lo haría todo público, su reputación se desmoronaría por completo. Estaban aterrados, no por remordimiento, sino por miedo a perder la cara. Finalmente, después de 2 semanas, vinieron. Recibí un breve mensaje de papá. Nos veremos en casa de la abuela esta tarde. Me preparé, sentado en la mesa de la cocina con la abuela, con el corazón acelerado. Ella temblaba. No quiero verlos, cariño. Pero la convencí, tenemos que terminar con esto, abuela. Cuando el coche viejo, probablemente el que quedó después de las ventas, se detuvo en la puerta, un viento frío entró en la casa. Papá y mamá entraron, con los rostros rígidos, evitando nuestras miradas. Papá Francisco, antes arrogante, ahora parecía mayor, con el pelo revuelto y ojeras. Mamá Viviana, sin maquillaje y con ropa sencilla, tenía los ojos rojos e hinchados. No nos saludaron, simplemente se quedaron allí como extraños.
La abuela se sentó en silencio en un rincón, con las manos fuertemente entrelazadas. Papá colocó un sobre grueso sobre la mesa, el crujido del papel resonó en el silencio. Aquí está el dinero. Exactamente 960.000 pesos. Puedes contarlo si no te fías de mí. Su voz era helada, sin una disculpa. Miré el sobre, inmóvil. No necesito contarlo. Pero, ¿sabes qué es esto?, pregunté, con la voz tranquila, pero con el corazón agitado. Papá me miró, con los ojos llenos de orgullo y amargura. Lo devuelvo no porque tenga miedo de una demanda, sino para terminar todos los lazos. A partir de ahora, tú y la abuela ya no sois familia para mí. Sus palabras cortaron como un cuchillo, repudiándonos. Considerándonos ya no familia, añadió mamá, con la voz temblorosa. Así es, Mateo. Nosotros. Nunca esperamos que llevaras las cosas a este extremo. Evitó mirar a la abuela, su suegra, como si la abuela fuera una extraña. La abuela Elena se sentó en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas, pero no lloró. Le apreté la mano bajo la mesa, un vasto vacío me abrumaba. Sin ira, sin resentimiento, solo un inmenso vacío. Había esperado una disculpa, un abrazo, pero ahora solo había frialdad. ¿Crees que así se acaba todo?, pregunté suavemente. Papá se encogió de hombros. Se acabó. No nos contactes más. Se dieron la vuelta, marchándose sin dudar ni arrepentirse. La puerta se cerró de golpe, el sonido del motor del coche se desvaneció en el viento frío. La abuela lloró suavemente, sus hombros temblaban. La abracé con fuerza. Abuela, lo siento, pero a partir de ahora, te cuidaré mejor. ¿Te lo prometo? Se secó las lágrimas, sonriendo débilmente. Gracias, Mateo. Agradezco tener un nieto como tú. Sin ti, no sé qué haría. Sus palabras aliviaron parte de mi dolor. Esa noche, sentado junto a la chimenea, miré el sobre de dinero. Mi corazón estaba lleno de tormento. El dinero había vuelto, pero la familia se había perdido para siempre. Pensé en viejos recuerdos. Las navidades artificiales, los padres presumiendo, la abuela enviando galletas en silencio. Ahora nos habían repudiado, como si borraran el pasado. Pero no me arrepentí. La abuela durmió tranquilamente en la habitación de al lado, su tos menos frecuente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me prometí a mí mismo que arreglaría la casa, compraría medicinas, la cuidaría hasta el final. La verdad dolía, pero trajo libertad. Los parientes llamaron, apoyándome. ¿Hiciste lo correcto? Pero mis padres, un silencio eterno. Todo había cambiado, pero yo era más fuerte. Los días siguientes parecieron más tranquilos en Masamitla, pero bajo la superficie, olas de inquietud aún se agitaban en mi corazón. Usé el dinero con cuidado, primero para reparar el tejado con goteras e instalar un nuevo sistema de calefacción para que la abuela no tuviera que acurrucarse bajo mantas delgadas en esas gélidas noches de invierno. Llamé a trabajadores del pueblo cercano y los supervisé mientras clavaban tablas nuevas y repintaban el techo. El sonido de los martillos resonaba en el bosque de pinos, mezclándose con el silbido del viento, como una sinfonía de renacimiento. Pero mientras nosotros comenzábamos a sanar, las consecuencias para mis padres y Camilo se desarrollaban gradualmente como una tormenta lenta pero devastadora. Me enteré a través de las llamadas de los parientes, tío Tomás, tía María, los que aún mantenían contacto conmigo y la abuela. Francisco y Viviana, están en verdaderos problemas, Mateo, dijo tío Tomás por teléfono, con la voz llena de pesar. Su reputación se derrumbó por completo después de esa noche de Navidad. Los parientes cortaron el contacto. No más llamadas de Año Nuevo. Las reuniones familiares canceladas. Tía María, la hermana de mamá, que una vez había sido tan cercana, ahora solo enviaba mensajes breves. No puedo creer que mi hermana hiciera eso. Lo siento, cariño. Los amigos se alejaron. Los que solían venir a las fiestas ahora los evitaban, cotilleando a sus espaldas sobre la familia Vargas estafando a su propio hijo. Mamá Viviana, a quien le encantaba presumir en las redes sociales, tuvo que borrar todas sus publicaciones, pero ya era demasiado tarde. Los comentarios críticos se extendieron por todas partes. ¿Viviendo lujosamente con el dinero de tu suegra?
Desactivó su cuenta y vivió en silencio, pero la vergüenza la perseguía como un fantasma. La empresa de papá, el concesionario de coches de segunda mano, que ya tenía dificultades, ahora perdió toda credibilidad. Los antiguos clientes oyeron los rumores y se alejaron. No le compro a alguien que engaña a su propia madre. Los ingresos se desplomaron desastrosamente, y solo unos meses después, papá se vio obligado a cerrar. Imaginé la escena, papá sentado en la oficina vacía, papeles esparcidos, viendo cómo quitaban el letrero de Vargas Auto. Una vez había estado tan orgulloso de ese concesionario, viéndolo como un símbolo de éxito, pero ahora se desmoronaba como su fachada artificial. Tío Tomás dijo, Francisco ha envejecido notablemente, cariño. Bebe más, habla menos. Y mamá, la que se había jubilado anticipadamente para disfrutar de la vida, ahora tenía que hacer trabajos esporádicos, trabajando como cajera en el supermercado local. Pero la gente la miraba con lástima. Vivían con miedo, evitando a los vecinos, sus puertas siempre bien cerradas. Luego, la lujosa casa en Bosques de las Lomas, el símbolo de su artificialidad, fue embargada por el banco porque la habían hipotecado para reunir el dinero para pagarme. Pero con el negocio colapsando, no pudieron pagar la deuda. Me enteré a través de una llamada de tía María. El banco envió un camión, se llevó todos los muebles. Viviana se desmayó de tanto llorar. Francisco solo se quedó allí mirando. Se mudaron a una pequeña casa en las afueras, una zona residencial barata con caminos de tierra llenos de baches, lejos de los frondosos bosques de pinos. La casa era sencilla, con un techo de chapa y paredes de yeso desconchado, completamente opuesta a su anterior espaciosa casa. Vivían recluidos, evitando a todo el mundo, las ventanas siempre con cortinas, saliendo rara vez excepto cuando era necesario. Papá bebía más. Mamá a menudo se sentaba sola a llorar. Camilo, mi hermano menor, no pudo soportar la presión. Se fue de la ciudad solo unas semanas después, cargando con la culpa y el arrepentimiento tardío. Se fue a Texas en busca de un nuevo trabajo, dijo tío Tomás. Dijo que le da demasiada vergüenza enfrentarse a nadie. Pensé en Camilo. Una vez rebelde y exigente, ahora quizás deambulando por una ciudad extraña, su BMW vendido, solo le quedaba el tormento de esas publicaciones jactanciosas que se habían convertido en pruebas en su contra. Mientras tanto, la vida para mí y la abuela en Masamitla se asentó gradualmente en un nuevo ritmo, simple pero inusualmente cálido. La vieja casa ruinosa era ahora más cómoda, un techo resistente, el sistema de calefacción zumbando cálidamente durante la noche, una nueva estufa de gas sin fugas. Pasaba mis días libres volviendo, pero incluso cuando volaba, siempre pensaba en ella. Por las mañanas, se despertaba temprano para preparar café solo, su aroma llenando la casa. Yo arreglaba el porche, barría las agujas de pino caídas, reparaba la valla de madera. Eres igual que tu abuelo, tan mañoso, elogiaba, sentada en una silla pequeña observando. Desayunábamos juntos, pan tostado, huevos duros, verduras frescas del jardín. Contaba viejas historias sobre su juventud como cocinera, sobre el abuelo tallando madera. Yo escuchaba, reía, mi corazón encontraba una paz rara. Esos momentos eran como una medicina curativa. No más sospechas, no más ira, solo amor genuino. Por las noches, nos sentábamos junto a la chimenea, escuchando el viento del bosque silbar fuera de la ventana. Ella sostenía su viejo cuaderno, registrando los gastos, pero ahora sonreía más. Contigo, ya no me preocupo por las carencias. Le contaba sobre mis vuelos, amaneceres sobre las nubes, ciudades brillando bajo las luces nocturnas. Ella escuchaba, sus ojos brillantes. Vuelas tan alto, estoy orgullosa. En esas noches, su tos disminuyó, su sueño era más tranquilo. Le compré medicinas, ropa nueva, suéteres cálidos, zapatos sin agujeros en los talones. Se los probó, riendo. Me siento joven de nuevo. La vida era sencilla. Sin fiestas, sin presumir. Solo nosotros dos juntos en medio del tranquilo bosque de pinos. Replanteé el jardín. Las espinacas verdes y frondosas. Los crisantemos floreciendo vibrantemente. El olor a tierra húmeda, los pájaros cantando por la mañana, todo me recordaba que la verdadera felicidad reside en las pequeñas cosas.
Mateo continuó su trabajo de piloto con un horario apretado desde Ciudad de México a Los Ángeles, y de vuelta a Cancún. Pero cada vez que tenía días libres, aunque fueran cortos, volaba de regreso a Mazamitla. Traía pequeños regalos, libros que a ella le gustaban, chocolate de las grandes ciudades, o una bufanda cálida. «Me traes el mundo entero», reía ella, abrazándolo con fuerza. Esas visitas eran una fuente de vida. Le ayudaba a limpiar la casa, a cocinar, y paseaban juntos por el bosque de pinos. Ella se debilitaba con la edad, sus pasos más lentos, sus manos más temblorosas, pero su sonrisa seguía siendo amable, sus ojos llenos de amor. «He vivido tanto tiempo gracias a ti», dijo una vez mientras nos sentábamos en el porche viendo caer la nieve. Negué con la cabeza. «No, abuela, es gracias a ti. Tú me enseñaste lo que es el amor de verdad». Cada herida en mi corazón sanó gradualmente. El dolor de mis padres, de la traición, persistía como viejas cicatrices, pero ya no palpitaba. Me sentí en paz porque finalmente había protegido a la persona que más amaba. La abuela Elena se debilitó, pero era feliz, y eso era todo. Pasó el tiempo. La primavera llegó a Mazamitla con flores que florecían profusamente en el jardín. Volaba menos, solicitando un horario más flexible para volver más a menudo. La abuela y yo pasábamos las tardes sentados leyendo libros. Ella contaba historias del abuelo, yo compartía anécdotas sobre pasajeros peculiares en el avión. Una vez había una anciana como tú que tenía miedo de volar. Tuve que consolarla, le conté, y ella se rió. Eres tan bondadoso. La vida no tenía más dramas, no más sospechas, solo paz. Los años pasaron así en la simple paz de Mazamitla. Mi vida se fue estabilizando gradualmente. Los vuelos ya no eran una carga, sino una parte familiar, que me ayudaba a equilibrar el cielo y la tierra. Seguía volando continuamente desde ciudades bulliciosas con luces de neón deslumbrantes hasta zonas rurales serenas, pero mi corazón siempre se volvía hacia la pequeña casa de madera en medio del bosque de pinos. La abuela tenía ahora más de 80 años, su salud declinaba notablemente. A menudo olvidaba cosas, sus pasos eran lentos, pero su espíritu se mantenía fuerte. Vivíamos juntos como dos viejos amigos, compartiendo viejas historias y pequeñas alegrías. Seguí arreglando la casa, instalé una nevera nueva, compré una lavadora para que no tuviera que lavar a mano con agua fría, incluso planté algunos manzanos más en el jardín para que recogiera fruta en otoño. Me estás haciendo sentir como una reina, reía suavemente. Pero yo sabía que merecía mucho más. Entonces, inesperadamente, la vida me trajo una sorpresa. Una mujer entró en mi mundo suavemente, como una brisa a través del bosque de pinos. Fue unos años después de aquella fatídica Navidad, cuando yo tenía 35 años. La conocí a ella, a Sofía, en el aeropuerto local de Guadalajara, donde a menudo aterrizaba en vuelos nacionales antes de conducir a Mazamitla. Sofía trabajaba como enfermera en la sala médica del aeropuerto. Una chica amable con el pelo largo y castaño recogido en una coleta, ojos azules y amables, y una cálida sonrisa. La primera vez que nos vimos, me había torcido ligeramente el tobillo al correr hacia la puerta de embarque después de un vuelo retrasado. Me lo vendó, su voz suave. Tienes que tener cuidado. Si un piloto se cae, ¿quién va a volar el avión? Me reí, sintiendo una ligereza en mi corazón por primera vez en años. Charlamos brevemente sobre vuelos, sobre turnos de noche en el aeropuerto, sobre vidas ocupadas pero solitarias. Los encuentros posteriores fueron casuales al principio, pero poco a poco se hicieron familiares. A menudo pasaba por la sala médica para comprar medicamentos para el resfriado o simplemente para saludar. Sofía me habló de sí misma. Tenía 28 años, había crecido en Jalisco, había pasado por un breve matrimonio fallido que le dejó profundas cicatrices. Solía pensar que el amor era un cuento de hadas, pero la vida no es así, dijo una vez mientras tomábamos café en una pequeña cafetería cerca del aeropuerto. Le hablé de mí, de la abuela, de la traición de mi familia, de las noches de insomnio y tormento. Yo también perdí la fe. Pero la abuela me enseñó que el amor verdadero es paciente y sacrificado. Encontramos el uno en el otro una pieza después de tantas heridas, como dos piezas de un rompecabezas perdido que finalmente encajan. Sofía entendía la soledad de un piloto, los interminables viajes lejos de casa, y yo encontré en ella la dulzura que me había faltado desde la infancia,
desde los días de la indiferencia de mis padres. Nuestra relación se desarrolló lenta pero firmemente. Llamadas nocturnas después de los vuelos, citas cortas en Guadalajara, paseos por el parque, cenas sencillas compartiendo historias de vida. A Sofía le encantó Masamitla desde la primera vez que la llevé a visitar a la abuela. Este lugar es tan pacífico, como un sueño, dijo mientras paseábamos por el bosque de pinos de la mano. A la abuela le gustó Sofía de inmediato. Es amable, como yo en mis tiempos, me susurró. Sofía cuidaba de la abuela como una hija, le tomaba la presión, le recordaba que tomara sus medicinas, incluso le cocinaba comidas ligeras. Siento que es mi propia madre, confesó Sofía una vez, con los ojos brillantes. Supe que había encontrado a la mujer de mi vida. No por su apariencia o glamour, sino por su corazón, por la forma en que llenaba el vacío en mí. Cuando decidí casarme, todo sucedió de forma natural, como el fluir del viento del bosque. No queríamos una boda grandiosa, solo algo simple y significativo. Le propuse matrimonio a Sofía durante un paseo por el bosque de pinos, bajo la copa de un árbol antiguo, arrodillándome con un anillo sencillo que compré en Ciudad de México. Eres mi paz, Sofía. ¿Quieres ser mi esposa? Lloró, asintiendo, sí, mi amor. La boda se celebró en el jardín trasero de la casa de la abuela Elena en Masamitla. En una cálida tarde de primavera, el jardín estaba ahora exuberante y verde. Crisantemos floreciendo vibrantemente, espinacas frescas y prósperas, hojas jóvenes en los manzanos. Montamos una pequeña carpa blanca, mesas y sillas de madera rústicas decoradas con flores silvestres recogidas del bosque. El ambiente era sencillo, con solo unos 20 invitados, mis amigos cercanos de la aerolínea, algunos compañeros de Sofía del aeropuerto y amables vecinos de Masamitla. La abuela Elena era el único miembro de la familia presente. Ni padres, ni mi hermano Camilo. Les había enviado invitaciones, un gesto final, aunque sabía que no vendrían. Mis padres, que ahora vivían aislados en las afueras, no respondieron. Camilo, deambulando por Texas, solo envió un breve mensaje. Felicidades, hermano. Ya no me importaba. Las heridas habían sanado, pero la distancia era demasiado grande. La abuela se sentó en primera fila, con el suéter nuevo que le compré, su pelo blanco plateado bajo el sol de primavera. Sonrió feliz mientras intercambiaba anillos con Sofía, lágrimas rodando por sus mejillas. Mi nieto ya es todo un hombre, con una esposa amable. La ceremonia fue breve. Votos bajo la copa del árbol, risas de amigos, pastel casero. La abuela se levantó, temblando, y nos abrazó. Os deseo felicidad. He esperado este día durante mucho tiempo. En ese momento, el jardín de Masamitla parecía el paraíso. La brisa transportaba el aroma de las flores, los pájaros cantaban y mi corazón rebosaba de amor. La vida de casados comenzó sin problemas. Sofía se mudó a Masamitla conmigo y la abuela, trabajando como enfermera en el hospital local. Vivíamos en la vieja casa, ahora llena de su risa. Por las mañanas, Sofía preparaba té para la abuela, yo arreglaba el coche. Por las noches, los tres nos sentábamos junto a la chimenea contando historias. Sofía aprendió a hornear galletas de la abuela, y la abuela la trataba como a una hija. Mi nuera es tan hábil. Volaba menos, solicitando un horario flexible para estar más en casa. En los viajes, traía regalos para ambas, chocolate para la abuela, flores para Sofía. La vida era pacífica, pero verdaderamente feliz. Sin sombras del pasado que nos persiguieran. Unos meses después de la boda, la salud de la abuela empeoró. Ese verano, a menudo estaba cansada, comía menos, descansaba más. La llevé al médico. Dijeron que era la vejez, un corazón débil, pero sin dolor. He vivido una larga vida, cariño, sonrió. Pero vi que adelgazaba, su piel más arrugada. La cuidamos con más atención. Sofía le tomaba la presión a diario. Yo le masajeaba los pies, le contaba historias para animarla. Ella seguía sonriendo, seguía compartiendo viejos cuentos sobre el abuelo, sobre mi infancia. Estoy tan feliz con mi nieto y mi nuera a mi lado. Pero en otoño, se debilitó significativamente. Caminar era difícil. Dormía de forma intermitente. Cancelé vuelos, me quedé en casa a tiempo completo.
Esas noches, me sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, con el corazón lleno de preocupación. No me dejes, abuela, le susurraba. Ella me acariciaba el pelo. Si me voy, todavía tienes a Sofía. Vive bien. Ese invierno, con una fuerte nevada en Masamitla, falleció pacíficamente mientras dormía. Fue una noche de viento aullante, y la chimenea estaba cálida. Me desperté temprano, preparé café, fui a su habitación para llamarla, pero yacía inmóvil. Una leve sonrisa en sus labios, su mano aferrada a la foto de la boda en la mesita de noche, el pequeño retrato enmarcado de los tres, su rostro radiante. Mi corazón dio un vuelco, las lágrimas corrían. Me senté en silencio junto a la cama, sosteniendo su mano hasta el último momento, sintiendo que el mundo se había derrumbado. Abuela, lloré, abrazando su cuerpo frío. Sofía entró corriendo, llorando también, abrazándome. Cariño, se ha ido. Nos sentamos allí durante horas en un silencio doloroso, la nieve cayendo fuera de la ventana como una despedida. Organicé un funeral sencillo en la iglesia local de Masamitla, donde había asistido a misa semanalmente. La iglesia era pequeña, de madera, sus campanas resonaban en el bosque de pinos. Notifiqué a mis padres y a Camilo por carta, un gesto final, aunque sabía que no vendrían. Y no lo hicieron. Ni mensajes, ni flores. Ya no me importaba. El dolor por ellos se había desvanecido, dejando solo el pesar por la abuela. Al funeral asistieron parientes lejanos, amigos, vecinos. Tío Tomás vino, abrazándome. Era la mejor persona, cariño. Sofía se quedó a mi lado, apretándome la mano. Cantamos himnos, compartimos historias sobre ella, la mujer que sacrificó toda su vida, la cocinera amable, la abuela cariñosa. Mientras las campanas de la iglesia sonaban largas y persistentes en el viento frío, sentí que mi corazón había perdido a su último ser querido, pero también alivio porque se fue en paz, sin más sufrimiento. Había vivido feliz en sus últimos años con su nieto y su nuera, sin más privaciones ni soledad. Después del funeral, volvimos a casa. El jardín seguía verde, pero la echaba de menos. Sofía me abrazó. ¿Estás bien? Asentí. Sí, porque se fue en paz. Seguimos adelante, pero la casa se sentía más vacía. Volví a volar, pero mi corazón estaba en Masamitla. Sofía estaba embarazada. Una nueva vida comenzaba. Pensé en la abuela. Abuela, le contaré a nuestro hijo sobre ti. Las heridas sanaron, dejando solo amor. Mi historia, la de Mateo Vargas, concluye en la quietud de la pequeña casa en Masamitla, un lugar que una vez fue testigo del dolor, la traición y el amor sincero final entre una abuela y su nieto. Esa vieja casa de madera sigue en pie firme en medio del bosque de pinos, el techo reparado, el huerto exuberante, pero el ambiente es más silencioso que nunca. Esas pérdidas me enseñaron a entender que la familia no se mide por lazos de sangre, sino por la honestidad y la bondad. Una vez pensé que la familia era para siempre, un vínculo inquebrantable de carne y hueso. Pero después de todo, me di cuenta de que los lazos de sangre son solo un hilo frágil que se rompe fácilmente sin una sinceridad genuina. Mis padres, mi propia carne y sangre, nos traicionaron, tomando el dinero que envié para que la abuela viviera lujosamente, dejándola en la indigencia. Me repudiaron a mí y a ella, tratándonos como si ya no existiéramos, todo por su orgullo y codicia. Sin embargo, la abuela, aunque solo era mi abuela, me dio un amor más grande que el de nadie. Sacrificó los ahorros de su vida para que yo me formara como piloto, me abrazó en noches solitarias y me enseñó a vivir con rectitud. Los parientes pueden traicionar, pero el amor verdadero aún puede existir. A veces, de la única persona que queda. Como Sofía, mi esposa, sin relación de sangre, pero es mi sólido apoyo. Cuando Sofía estaba embarazada, me sentaba a su lado en las noches tardías, con la mano en su vientre, sintiendo las patadas del bebé, y pensaba, esta es una nueva familia, no por sangre, sino por elección. Le conté a Sofía sobre la abuela, sobre las lecciones, y ella escuchaba, con los ojos brillantes. Tuviste suerte de tenerla, y yo tengo suerte de tenerte a ti. Esos momentos me emocionaban, como esperar un nuevo vuelo, lleno de esperanza, pero también de ansiedad por el futuro. La abuela Elena falleció, pero me dejó el legado más preciado, su carácter. No dejó oro ni plata,
solo una casa vieja y recuerdos. Pero el carácter que me enseñó es más grande que cualquier cosa. Gracias a ella, aprendí que la verdad a veces causa pérdidas, pero el silencio ante el mal es la mayor pérdida. La historia también nos recuerda que la codicia y el engaño pueden traer beneficios temporales, pero tarde o temprano serán expuestos. Ninguna reputación es lo suficientemente grande como para cubrir una fechoría. El tiempo es un juez justo que lo revela todo. A veces pienso en mis padres. Ya no los odio, solo siento lástima. ¿De qué vale esa ganancia temporal en comparación con la paz? Sofía está de acuerdo. La codicia es como el fuego. Se quema a sí misma. Asiento, con el corazón lleno de reflexión, como un vuelo a través de una tormenta. Estresante, pero finalmente seguro. Al final, después de perderlo todo, todavía tengo lo que mis padres nunca pudieron conservar, la paz. Entiendo que el perdón no es olvidar, sino seguir adelante sin dejar que el dolor te convierta en alguien como ellos. Una vez perdí a mi familia de sangre, perdí a la abuela, el último ser querido. Pero mi corazón está en paz. No más tormento por el pasado. No más ira. Perdonar a mis padres, no olvidar la traición, pero no dejar que me controle. Sigo viviendo, surcando los cielos en mis vuelos junto a Sofía, esperando que nazca nuestro hijo. ¿Los has perdonado?, preguntó Sofía una vez. Sonreí. Sí, por la paz. Esa paz es como el viento en el bosque de Masamitla, fugaz pero refrescante. A diferencia de mis padres, hundidos para siempre en la amargura, elijo el perdón para evitar convertirme en ellos. Egoísta, engañoso. De esa historia, la lección que se imparte es, valora a aquellos que son sinceros, que se atreven a amar y a defender lo que es correcto, incluso si eso te deja solo. Porque a veces la soledad en la verdad vale más que vivir en medio del engaño. Mi abuela es la prueba. Estuvo sola después de la muerte del abuelo, pero siguió amando sinceramente, defendiendo la justicia cuando expresó públicamente su indignación hacia su propio hijo. Yo la seguí, solo al enfrentar a mi familia, pero veraz. Ahora, con Sofía y nuestro hijo, valoro a la gente así. La vida puede hacerte sentir solo, pero la verdad te traerá paz. Contémosle a nuestro hijo esta lección, le susurré al vientre de Sofía. Ella sonrió. La contaré contigo. La historia termina, pero la lección perdura.